Imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener. Imagínate un amor que transforma tu vida. Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar. Aprendamos a amar así. Hola, hola, bienvenidos una vez más aquí a Amar Así. Oigan, pues hemos estado hablando del matrimonio cristiano, del sacramento y de muchas cosas. Y es cierto que nos llevaron muchas preguntas referentes a cómo elegir, cómo discernir, cómo salir de una crisis, pero nos empezó a llegar una pregunta que se repitió bastante y que nos hizo darnos cuenta de un tema cuando hablamos de matrimonio que es fundamental y que creo yo se habla muy poco. Y es el tema de la nulidad matrimonial o todo lo referente, ¿no? a la nulidad, anulación, ahorita lo vamos a clarificar, pero vamos a dedicar este episodio a hablar de ello y para hacerlo, obvio como nosotras no somos expertas, invitamos, y yo tengo aquí el honor de presentarlo, a un gran abogado, se llama Adrián, es Adrián Rodríguez. Una cosa curiosa es que fue mi primer jefe, literal, porque fue mi profesor en la universidad, en el Juan Pablo II. Trabajé con él en tema de políticas con perspectiva de familia y así, en la Comisión de la Familia del Senado. Y después, pues Dios lo fue llamando a dedicarse a este tema que ahorita nos va a contar. Y bueno, hoy tenemos el regalo de tenerlo aquí en Amar Así. Adrián, gracias por aceptar la invitación y pues nos encantaría que tú te presentaras también. Hombre, yo soy al contrario. Hola también Sofía y hola a todos. Pues bueno, ya como hice yo soy abogado, yo estoy en el CIDE y después hice un máster en Derecho Matrimonial Canónico en la Universidad Internacional La Rioja. La verdad es que yo hice ese máster para poder dar clases, yo soy un apasionado de la enseñanza. Y bueno, una cosa llevó a la otra y de repente de ahí mismo del Instituto Juan Pablo II empezaron a llegar asuntos de nulidad y a regañadientes pues los empecé a atender y ya llevo más de 5 años trabajando y acompañando pues, a mis hermanos que pasan por estos procesos. ¿No? Yo estoy casado desde hace 4 años, todavía no tenemos otros bebés, pero estamos pidiendo mucho a Dios por eso también. Y pues nada, yo feliz de estar aquí con ustedes y de comentar este tema que efectivamente hace falta, no sé si cultura o atención o algo, pero coincido que es poco conocido dentro de la misma iglesia y eso pues a veces hace que sea más complicado. Y yo creo que un poquito lo que a mí se me viene a la mente es tantas circunstancias diferentes. Creo que es un tema del que muchas veces, como sabemos tampoco, lo entendemos mal, andamos opinando. Nos falta no solo formación, sino también mucho amor y mucha caridad y mucho para comprender más, para no juzgar luego, ya sea a la iglesia o situaciones particulares. Entonces, yo estoy muy emocionada pues de estar en este episodio, pero también de conocerte. Y pues aprovecho para lanzarte la primera pregunta, que es, ¿qué significa realmente esto de la nulidad matrimonial? ¿Es que se anula el matrimonio o es la especie de divorcio católico o cómo funciona? Ok, Sí, perfecto. una expresión bastante escuchada, ¿no? Sí. Así, sí, el divorcio es como, wow. Entonces, gracias por aclararlo aquí, Adrián. Sí, justo es una muy buena pregunta para empezar. No, ahora voy a contestar con otra pregunta que seguramente ustedes tienen una respuesta profunda y amplia. ¿Qué es el matrimonio? Entonces, yo creo que podríamos irnos muy lejos y yo, si las dejara a ustedes, podrían hablar, y estoy seguro, porque más ustedes que yo, de eso, ¿no? Y porque el matrimonio, para decirlo así más rápido, es una vocación, ¿no? Un camino de santidad, es algo padrísimo, que yo lo estudio académicamente y lo vivo todos los días, entonces está padre, ¿no? Pero el matrimonio, además de ser todo eso, necesita de origen una estructura mínima, porque sí necesitas saber cuándo alguien está casado y cuándo alguien no está casado. O sea, sí hay un momento específico en el que están dos novios prometidos que se aman y se adoran con todo el corazón, pero no son esposos. Y hay un momento en el que ya son esposos y cambia radicalmente la realidad, ¿no? Para ellos y de cara a Dios. Entonces, ahí es donde entra esta parte del derecho canónico que nos va a dar esa estructura y nos va a decir cuándo dejan de ser novios, cuándo son esposos.
¿Ustedes ubican en qué momento ocurre eso específicamente en una boda? Tú y yo es que pues, estás ya próxima a infectarte o tú, Sofía. El momento así preciso. El consentimiento, ¿no? Exactamente, ¿qué es cuándo? O sea, en el momento en el que se hacen los votos, de Ajá. yo te acepto tal, es que se acepta todo y el padre da la bendición, ¿no? Exactamente, ¿no? El Ya me esposo y puedo la casar. esposa, ¿no? El hombre, correcto, muy bien. ¿No? El hombre y la mujer se dan y aceptan mutuamente mediante esta fórmula del consentimiento, que en realidad, como los católicos lo llamamos más bien fórmula del consentimiento. Término votos es, o sea, en el hecho canónico significa otra cosa, entonces lo más técnicamente correcto es hablar, como dijiste al principio, del consentimiento. En ese momento surge un matrimonio, ¿no? De hecho, es un matrimonio en el cual el varón y la mujer son los ministros uno del otro. ¿Sí? El sacerdote es un testigo meramente cualificado en nombre de la iglesia, pero es un testigo. Entonces, dado que el consentimiento es lo que produce al matrimonio, si no hay consentimiento, pues de entrada no hay matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, por eso, ¿no? Ahora, puede haber muchos tipos de consentimiento. O sea, tú te puedes ir a la kermés de tu parroquia y casarte en el puesto del registro civil. Y ahí hay consentimiento. Sí, bueno, pero es un consentimiento distinto y además no estás haciéndolo ante quien debes hacerlo ni cómo debes hacerlo. Y además podría ocurrir, si tú me digas muy loca, y decir, pues yo es que yo me quiero casar con mi hermana. Pues hombre, no, tampoco te puedes casar así con... ¿no? Hay ciertas reglas que hacen mantener al matrimonio, ¿no? Cuidarlo como sacramento, cuidar su dignidad sacramental, cuidar el orden público, ¿no? Y también se garantizan que efectivamente ese consentimiento, que es lo que produce el matrimonio, exista tal como debe de ser. No es lo mismo consentir, por ejemplo, a que ustedes me invitan aquí a venir al programa, ¿no? Y entonces yo digo que sí, bueno, hay un consentimiento, pero es un consentimiento sencillo, normal, ¿no? El consentimiento matrimonial, el derecho lo trata distinto porque es una decisión que trasciende profundamente la vida de la persona. Cambia su estado. Y de la sociedad, ¿no? Y de la sociedad, sí, desde luego. Entonces, el consentimiento es el mínimo de consentimiento que se requiere para casarte, no es el consentimiento que se requiere, por ejemplo, para hacer una primera comunión. Que ahí, por ejemplo, los niños desde uso de razón de los 7 años pues, se pueden casar. Entonces, ¿qué es la nulidad matrimonial? Es cuando existe una apariencia de matrimonio. ¿No? Es la declaración formal que hace un tribunal, que es la autoridad legítima de la iglesia, y dice, esta boda solo dio apariencia de matrimonio, pero nunca se produjo el matrimonio. O sea, nunca se casaron. Vivieron como casados, todos creímos que estaban casados, por lo tanto se les trata en buena fe, su convivencia no produce pecado, no hay mal moral, sus hijos son hijos del matrimonio, etc. Pero en realidad nunca se casaron, porque nunca hubo sacramento, nunca hubo matrimonio. Entonces, la nulidad matrimonial es una declaración formal de la iglesia que dice, tenemos certeza de que este matrimonio no se produjo. ¿Por qué? Porque el matrimonio que sí se produjo, ese no se puede romper. El matrimonio rato y consumado no se puede romper. Eso qué interesante y qué importante que toda la gente que nos esté escuchando lo tenga claro. O sea, no es que se anule un matrimonio, porque ese es el sacramento hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Sino que este tribunal declara o anuncia, o como, no sé cuál es la palabra técnica, aquí el abogado nos dirá, pero que nunca existió ese sacramento. Sí, o sea, porque más no bien se reconoce nulo. Se reconoce que nunca existió ese matrimonio porque no se cumplieron con las condiciones necesarias. Así es. ¿No? El término correcto es declaración, ¿no? Declara la nulidad. De hecho, digo, curiosidad canónica, la forma en la que le preguntas al tribunal, en la que demandas una nulidad, es, le preguntas si consta que el matrimonio entre fulanita y fulanito celebrado tal día de tal año es nulo por las siguientes razones. Y presentas pues, ya tu planteamiento, ¿no? Y la sentencia te contesta. Entonces dice, a la pregunta de si el matrimonio tal es nulo, respondemos afirmativamente. El matrimonio entre tal y tal es nulo e inválido desde el principio. ¿No? O negativamente. Es decir, bueno, no nos consta que sea nulo, seguimos como que todo bien. Pero qué cañón eso, Adrián, porque a mí se me hace súper importante y please para los que escuchen, porque
o sea, las palabras importan. Y la verdad, generalmente los católicos tenemos expresiones erróneas de las realidades, ¿no? Como por ejemplo, justo, ¿no? De que, sí, fulano y tal están anulando su matrimonio. Que entiendo que se diga así, pero eso da la impresión de que se está deshaciendo algo que sí existía, ¿no? Y que es algo voluntario. O sea, que si yo quiero anular mi matrimonio, como un divorcio civil, yo voy, lo pido y me lo dan. Y como vivimos además en una sociedad que cree que se merece todo, sí. La gente se enoja, ¿no? Dice, sí. Pero es que yo quiero, pues está bien que quieras, pero te casaste. Y si te casaste, pues ahí sí, ¿cómo le hacemos, no? Totalmente, totalmente. Entonces, podríamos decir que la nulidad es la declaración que hace el Tribunal Judicial Canónico, dijiste, eclesiástico, de que un matrimonio es nulo desde el principio, que no se dieron las condiciones. De hecho, hay un libro sobre nulidad que es muy bueno, muy sencillo, se llama Los matrimonios que nunca existieron. Que nunca existieron. Ajá, yo lo llevé en la carrera. Tal cual. Sí. Ok, entonces, ahora viene obviamente, o sea, para ir profundizando en la cosa, ¿qué puede ser una causa de nulidad, no? Porque ¿qué puede ser que falte en el momento? O sea, tú vas a una boda, tú ves a los novios y vas a 800 bodas y ves lo mismo por fuera, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, pero ¿cómo que pudo no existir? O sea, ¿cómo? Que son, entiendo yo, pues las causas de nulidad o las causas que están ahí de fondo desde el principio que lo hacen nulo. Entonces, ya me enrollé, pero la pregunta es, ¿qué es una causa de nulidad y cuáles son, ¿no? O cuáles son algunas, o no sé cómo se explica eso. Ok, mira, hablar de todas las causas o las causales ahorita en el espacio de este programa va a ser difícil, porque es amplio, son varias, y además que son varias, son complejas porque están escritas en lenguaje de abogado canónico, entonces habría que irlas desgranando. Pero creo que es importante, aquí voy a sacar mi lado abogado, voy a leer un canon, ¿no? Los cánones son como las leyes o los artículos del derecho canónico. Voy a leer el párrafo 1 del canon 1057 que te habla de qué es lo que produce el matrimonio, es decir, cómo sí se configura, cómo sí hay matrimonio. Dice canon 1057, párrafo 1, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Entonces, aquí hay tres elementos indispensables. Primero, el consentimiento. Tiene que haber consentimiento, tienes que quererte casar. No como los nenitos en el kinder. Es que ya Juanita es mi novia. Ay, ¿qué dice Juanita? No sabe. No, sí tiene que haber un consentimiento matrimonial, ¿no? Segundo dice legítimamente manifestado. ¿Qué quiere decir legítimamente manifestado? Quiere decir como lo dice la ley o como lo dice la iglesia. La iglesia establece una forma específica para que los bautizados nos casemos. Todos los bautizados estamos obligados a respetar esa forma. Si no respetamos esa forma canónica, nuestro matrimonio no se produce, es nulo de origen. Bueno, todos son desde el inicio, pues, pero en este caso incluso podría haber consentimiento, pero si falta un elemento de forma, también falta el matrimonio. Si quieren, ahorita les platico por qué llegamos tan estrictos con la forma. Ándale. Entonces, ese es el siguiente elemento, que haya consentimiento y que este consentimiento se manifieste legítimamente. ¿Cómo se manifiesta legítimamente? Pues como hemos ido todos a alguna boda, no es toda la misa de la boda, es el rito matrimonial, como viene en el ritual. Entonces, ¿qué se necesita? Que el sacerdote, que es un testigo cualificado, así lo llama el derecho para el matrimonio, pide y recibe a los contrayentes el consentimiento matrimonial. Pues ya sea que ellos directamente, a veces hay padres, ¿no? o los novios escogen, pues hay veces que el padre les pide que reciten la fórmula solitos. Entonces, yo, Adrián, te acepto a ti, Diana, como, ¿no? O les pregunta, tú, yo sí aceptas, entonces contestas. Como sea de las dos, ¿no? Tienes que seguir tu fórmula. Entonces, ¿por qué? Porque esa fórmula es la que ya contiene todos los elementos que milenariamente desde la tradición implican esa entrega, esa donación total, mutua y recepción, ¿no? Que hacen los contrayentes. Entonces, tiene que ser ante este testigo cualificado ordinariamente un sacerdote que tenga jurisdicción, es un párroco, ¿no? Porque ahí es importante, es que mi tío es padre. Muy bien, pero si el párroco de donde te casas no le da permiso, ¿qué crees? Que no te casas. Necesitas que le den permiso. Entonces, es toda una serie de burocracias que a veces pueden ser pesadas, y lo entiendo perfecto, pero que, bueno, son parte de la forma. Se requiere también de 2 testigos, que en México les llaman padrinos de velación, no tengo mucha idea de por qué le dicen así,
pero no son padrinos. En realidad el matrimonio no es un sacramento con padrinos, eso es una tradición, son testigos, y que se haga en un lugar sagrado. Y luego está el tema de que se van a los salones de eventos, a las playas y tal, eso puede meterte en problemas, ¿no? Entonces tienes que respetar la forma como la pide la iglesia. Y después de la forma, dice entre personas jurídicamente hábiles, es decir, que se puedan casar de acuerdo al derecho. Entonces, en principio, dentro de la Iglesia Católica, todos tenemos el derecho de casarnos. Digamos que es un derecho humano a casar. Que eso hace ruido porque los que hemos estado en el tema de que el matrimonio del mismo sexo y tal, es típico que dicen, es que el matrimonio es un derecho. Bueno, aquí en la Iglesia Católica sí es un derecho, ¿no? Se llama ius connubii y todos tenemos derecho a casarnos. El tema es que sí, bueno, en principio, ¿no? Pues si queremos casarnos, nos casamos como dice la Iglesia y tal, pero sí hay ciertas reglas que provienen ya sea de la naturaleza misma del matrimonio o que provienen del orden público, por lo cual se limita a que una persona se pueda casar. Esas reglas se llaman impedimentos matrimoniales. Entonces, los impedimentos matrimoniales, por ejemplo, son la falta de la edad necesaria, el que uno de los dos haya hecho un voto religioso o haya adquirido las órdenes sagradas, o el parentesco, y hay un juego largo, bueno, tan largo, pero hay un juego amplio de impedimentos en los cuales una persona ya no puede casarse. Entonces, esas son las tres características que se necesitan para un matrimonio válido: que exista consentimiento, que se siga la forma requerida y que sean personas que se pueden casar. Ok. Por lo mismo, en espejo, así se estudia la nulidad. Por falta de habilidad jurídica, me casé con quien no se podía casar o yo no me puedo casar. Por falta de Típico que forma. ya se había casado, ¿no? Por eso Por te eso que ya se corren había las casado. amonestaciones y que no te Así hayas es. casado antes. Sí. Justamente. De hecho, los impedimentos están hechos para que te des cuenta antes. Bueno, no tú, o sea, tú también, pero el párroco, ¿no? Se dé cuenta de que estas personas no se pueden casar y no los deje ya de origen. O la falta de forma, o se estudia si el consentimiento efectivamente surgió, se produjo como debe de ser. Y ahí está la parte más delicada de la estudiabilidad y probablemente la más común también, porque muchas veces hay apariencia de consentimiento, o sea, sí fui a la boda, sí dije la fórmula, pero en el fondo algo dentro de mi psique, dentro de mi voluntad, no estaba realmente ordenado el matrimonio, no me casé. Entonces, esa es la parte más delicada. Oye, o sea, podemos dejar esa como que a lo último, tipo, creo que quedó súper claro cuando justo una de las dos personas no puede casarse o no podría contraer matrimonio. Luego, la forma, dijiste algunas cosas, pero por ejemplo, no sé, o sea, te casas en una parroquia que no hay, o en una capilla, en el bosque que no hay permiso y no sé qué, o sea, ¿es ese tipo de cosas? Sí, mira, la forma canónica te exige estos elementos, ¿no? Que los cónyuges estén físicamente presentes. Por eso no vimos en la pandemia bodas por Zoom. No se puede. Tiene que estar el ministro, bueno, el testigo cualificado, ordinariamente es un sacerdote. Hay excepciones a ese principio, puede ser un diácono, incluso en casos muy extremos puede ser un laico, pero no vamos a estudiar esos casos porque esa es otra cosa. No, ese es otro tema muy largo. 2 testigos bautizados. Oye, pero es que yo quiero que sea mi hermana que vive junto con su novio y nunca se casa. Pues también nadie dice que tenga que vivir en gracia, basta que esté bautizado. Digo, no es lo mejor, es recomendable, pero lo que dice la ley es que sea un bautizado, ¿no? 2 testigos en nombre del pueblo de Dios y que sea en lugar sagrado y se recite la fórmula de consentimiento. No es complejo, en realidad, de una historia, porque antes bastaba el consentimiento, nada más. Entonces, se podían casar las personas consintiendo solamente. Solo que no quedaba prueba. Y entonces siempre estaban los pillos que pues, no respetaban el matrimonio. En la literatura, en el Quijote, hay un texto, poema muy bonito, que siempre se me olvidó, pero se llama Agüero es mejor testigo, de José Zorrilla, que precisamente narran estas situaciones en las que hay un intercambio de consentimiento que luego no respeta. Entonces la Iglesia empezó a ponerse cada vez más estricta, hasta que en el Concilio de Trento finalmente determinó que si no te casas como dice la ley, no te casas y punto. Ok. Y creo que eso al final también valdría la pena que nos explicaras un poquito, o sea, ¿por qué? ¿Qué está buscando salvaguardar la Iglesia? Porque al final creo que, no sé, pienso, o sea, incluso los trámites, lo digo yo, oigan, que estoy aquí, que no es el tema del episodio, pero llegan a ser nefastos, ¿no? O sea, y tú escuchas gente que te dice,
o sea, por eso nadie se quiere casar por la iglesia, ¿no? Y yo misma, o sea, he dicho, es que la gente que no le importa tanto, obviamente las da, o sea, se rinde a Dios. Pero luego trato de recordar, o sea, y estoy hablando en el sentido de que si el acta de confirmación, que si los testigos, que si el acta matrimonial de los testigos, que si, o sea, todo ese tipo de, ¿no? Y que si la presentación y que te tengan que ver física, todas esas cosas. Y sí es verdad que el tema de la forma puede sonar como pesado, pero yo trato de recordarme a mí misma que lo que estoy haciendo es demasiado serio. O sea, yo me he aventado trámites nefastos para sacar una visa americana para poder ir de viaje, ¿no? Nefastos. Hay gente a la que le batean y regresa y va y compra una propiedad para poder comprobar raíces en su país. O sea, hacemos muchas cosas para trámite o no sé, que son a lo mejor menos pesados, pero en el caso específico del matrimonio, como que justo creo yo que tiene que ver con salvaguardar la magnitud del matrimonio y los hijos que puedan venir de él. O no sé, ¿tú qué dirías como abogado canónico? O sea, ¿por qué es importante la forma y estas cosas? ¿Por qué la iglesia decidió que fuera público, etcétera? O sea, Sí, mira, es que tiene dos líneas, ¿no? Una línea es con los propios esposos. Entonces tiene que haber justicia y certeza. De hecho, esas historias que vienen en la literatura, normalmente pues el que es gandaya es el hombre, ¿no? Y entonces se casa con una hermosa doncella y luego va al pueblo siguiente y encuentra una doncella más hermosa y dice, no, pues yo estoy soltero y entonces allá sí se va a casar, sí, es un rollo, ¿no? sí, ok. Pues sí, sí puede, o sea, si eso pasa como estamos hoy, claro que mientras menos reglas, más va a pasar. También necesitas certeza, o sea, tu vida cambia cuando eres de cara bueno, en la vida cotidiana también, pero de cara a Dios y de cara a tu fe, tu vida cambia cuando te casas. Entonces también tienes que tener certeza de estás o no estás casado, ¿no? Porque si tu set de obligaciones, digamos, y de manera de vivir cambia. Ese es por un lado. Por el otro lado está la sociedad, porque el matrimonio es catequético, ¿no? Es una figuración tanto de la misma Santísima Trinidad como de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, Cristo no se anda casando con cuantas iglesias existen, ¿no? No lo ves que se sube a todas las barcas, ni lo ves que bajo ahora con los mormones. Espérame, Adrián, es que se me empezó a interferir el sonido. No sé si solo me pasó a mí o a ti también, Sí, Sof. yo sí entendí que Cristo no se anda casando con cuál iglesia se le pone enfrente, ¿no? Solo hay Ah, una ya, iglesia No y es es suya. polígamo, no es polígamo en cuanto a iglesias, ¿no? Sí. Entonces, digo, pues hay muchas iglesias, pero Cristo fundó y con la que tiene una relación de esposos es con la iglesia católica. Entonces, bueno, imagínate el mensaje que se manda en un matrimonio en el que no hay seguridad, ¿no? Es un sacramento, se está hablando de un amor que es para toda la vida, de un amor que es fecundo. Entonces, se tiene que cuidar la dignidad del sacramento como un valor en sí mismo. Entonces, ese es el otro punto. Que se ha descuidado, y eso yo creo, en mi opinión, es parte de la problemática social. ¿No? A menos matrimonios y matrimonios menos sólidos y menos santos y menos mejor comprendidos, o sea, mal comprendidos, pues, peor sociedad vamos a tener. Y ahí me surge una pregunta que va un poco dentro de esta misma pregunta. Yo creo que la mayoría, al menos, ¿no?, de las personas que se llegan a casar y que aparentemente se casan, pero que realmente fue nulo desde el principio, tenían toda la intención de casarse. Habrá unos que no, y eso también seguramente es causa de nulidad, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede de alguna manera prevenir el hecho de que haya tantas y tantas situaciones que hagan, o sea, que sí, que justifiquen que el matrimonio no se realiza? O sea, ¿qué le podríamos decir a todas las personas que aún no se han casado, que están en el noviazgo o están solteros y que tienen este llamado a la vocación del matrimonio cristiano? ¿Cómo podemos disminuir la probabilidad de nulidad matrimonial o aumentarla de que sí, efectivamente sea el sacramento? Que eso, yo quiero ahí como meterla en la misma pregunta, porque creo que justo, o sea, llegando a la parte del consentimiento, o sea, eso se responde, no sé si ya como con cuáles son los requisitos para el consentimiento se dé y tal, pero me encanta lo que pregunta Sof, porque muchos de los solteros estarán aquí diciendo como, ¿y a mí qué? No, a ti todo, o sea, escucha bien esto, porque lo que va a decir ahorita Adrián sobre el consentimiento, sobre creo que es, o sea, vital para todos los que todavía no hemos dado un sí para siempre, ¿no? O sea, pero sí, creo que es como que se pueden responder un poquito ahí las dos cosas, ¿no? Como del consentimiento y la gente que está allá afuera. Mira, es una pregunta difícil porque hay mucha responsabilidad.
pero creo que para atacar el tema de matrimonios fracasados, independientemente si son nulos o no, que muchos sí lo son, muchos otros no, algo fundamental es discernir tu matrimonio. En la iglesia, en Mochiclub, no estamos acostumbrados a discernir la vocación sacerdotal y consagrada. Y si ahorita a ustedes se les ocurre que mejor se quieren consagrar y van y hablan con una religiosa consagrada, inmediatamente va a saber qué hacer, les va a dar el número de a quién llamarse, van a ir a unos retiros, van a hacer un proceso de vocacional y van a discernir menos mal o menos bien dependiendo del distrito religioso, lo mismo con los hombres. Luego el que quiera va a ir a ver un padre que tiene inquietudes y va a ver la reacción inmediata que va a suscitar eso. Y sin embargo, cuando sentimos un llamado o queremos discernir la vocación matrimonial, nadie nos pela, es más, ni nosotros. No es como, ¿y por qué te quieres casar? No, estamos enamorados. Hombre, ¿y eso qué? O sea, uno se puede enamorar de cualquier persona en cualquier circunstancia. O sea, no es suficiente, no basta, ¿no? Es más, tú por amor puedes decidir no casarte con alguien. Porque o no está listo tú o no está listo el otro, ninguno de los dos. Entonces, hay que discernir y no vamos a discernir. Bueno, yo creo que hay 3 preguntas de discernimiento para no meterme en todo el tema de discernimiento que se da para muchísimo. La primera pregunta ¿es mi vocación el matrimonio? No hay que dar por hecho que sí. Es probable que sí, porque hay más vocación matrimonial que de las otras. Puede ser que no. Segunda, ¿con quién? No puedes, o sea, uno no puede tener una vocación matrimonial a la nada, o sea, indeterminada. Tienes que discernirla en concreción. Yo, Adrián, mi vocación matrimonial es con Diana. Punto. Ya, ¿no? Ahí dice. Y la tercera es, ¿ahorita? Porque a lo mejor sí, es tu vocación, a lo mejor sí es con la persona que quieres, a lo mejor no es ahorita, a lo mejor te tienes que esperar. Entonces, para mí, al menos esas 3 preguntas hay que hacerlas a la hora de decidir un matrimonio. Ahora, ¿qué necesitas para irnos hacia otra pregunta? Bueno, de discernimiento ustedes seguro tendrán más elementos más prácticos, yo solo estoy planteando así como. Ahora, interesante, muchas personas, laicos y sacerdotes, me han dicho que urge hacer discernimiento matrimonial sin que yo les diga nada. Entonces, creo que ahí hay Espíritu Santo que está moviendo el tema. Por lo del consentimiento, no es que el consentimiento tenga, vamos a llamar requisitos especiales. O sea, sí es un consentimiento particular que requiere que entiendas qué es lo que vas a hacer. O sea, que el matrimonio es un consorcio para toda la vida, o sea, es una unión íntima para toda la vida, que está ordenada a la procreación, ¿no? Y que esa procreación se produce mediante la cooperación sexual, no, los hijos no aparecen así nomás, ¿no? Y que la sexualidad es parte íntegra del matrimonio y que tienes que cumplir, que vas a adquirir una serie de obligaciones y derechos y que esos los tienes que cumplir y vivir en tu vida matrimonial, ¿no? Tu matrimonio. Si entiendes eso, puedes consentir a un nivel normal. No se pide tampoco una comprensión profunda de doctorado sobre el matrimonio, porque entonces nadie se casaría. Y en realidad todas las personas, ustedes también lo van a saber hasta mejor que yo, estamos llamados por nuestra propia naturaleza hacia el matrimonio. O sea, si bien hay vocaciones que trascienden ese llamado, lo trascienden. Los que no estamos llamados y ordenados al matrimonio, por lo tanto no se nos puede impedir casarnos porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces, una persona normal, condiciones normales, puede en principio decidir casarse una vez que ha alcanzado una cierta madurez, una cierta edad, bueno, y que puede cumplir, ¿no? Cumplir físicamente y mentalmente o psicológicamente con los derechos y los deberes. Lo que pasa es que el decir normal, pues te abre la puerta, ¿no?, a lo que no es normal, y entonces ahí es donde entran, por ejemplo, las psicopatologías, donde entran las adicciones, donde entran las inmadureces graves o aquellas cosas que interfieren la voluntad, aunque sea de manera momentánea, y que no te permiten consentir adecuadamente. O sea, casarte en una depresión, casarte porque tus papás te dijeron que te cases con una persona, porque te desembarazó la novia. O sea, no a fuerza son una causa de nulidad, no son en sí mismas causa, pero te pueden llevar a una voluntad alterada o ausente. Y esa voluntad alterada o ausente no alcanza para constituir un matrimonio. Entonces, ahí es donde está el tema del consentimiento, ¿no? Si tu voluntad fue normal, dirigida al matrimonio, o si algo se metió y la borró de plano, o la alteró a tal grado que no consentiste. O de plano alguien ni siquiera existía, ¿no? Si te obligaron a casarte con una pistola, o alguien que engañó, porque a lo mejor dijo, no, pues es que yo lo que quiero es la ciudadanía americana, y entonces me voy a casar con una gringa, y entonces
simuló un matrimonio. Ahí no hay consentimiento, entonces no hay matrimonio tampoco. Entonces, de eso se trata el consentimiento y por eso podría decir, o podríamos platicar causal por causal, pero en realidad cada causal implica entenderla para aplicarle a la realidad. O sea, se tiene que entender caso por caso. Creo que eso es muy valioso que lo digas, porque yo creo que la gente que nos va a escuchar, lo primero que le va a salir es, fulanita esto, o perenganita aquello, o a mí me pasó esto, o el matrimonio de mis papás aquello, y creo que es importante saber eso. O sea, podemos hablar de causas que a lo mejor, según yo entiendo, y que ahorita vamos a ir como que al proceso, podrían hacer que se iniciara un proceso, pero no significa que siempre en todos los casos X causa vaya a resultar en un verdadero matrimonio nulo, ¿no? O sea, como que creo que es mucho más complejo y me gusta ese tema como de evaluar la casuística y creo que también por eso es que hay todo un proceso, ¿no? Así como para casarte hay un proceso que puede ser tedioso, entiendo que para las nulidades también lo hay. Entonces, a menos que Sof quiera preguntar algo más como de las causas de nulidad y así, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito del proceso y de cómo alguien puede empezarlo. Pero no sé, Sof, si querías algo más como, ¿no? No, justo como que siento que va llevando, ¿no?, la conversación porque me imagino la gente que está escuchando, la típica es, ay, ¿y cómo saben? ¿Y cómo saben que en verdad le había dicho la mentira? Ay, ¿y cómo saben que de verdad tenía depresión? O sea, no, el típico, así como. Entonces creo que eso se va a responder con la claridad en lo serio de este proceso. Sí, mira, que se me olvidó tocar el tema que dijiste de los trámites de casarse, ¿no? Que son pesados. Yo también tengo historia de horror propia, ¿no? Y ese es algo que el Papa Francisco critica mucho de la burocracia eclesiástica, que ojalá quienes están sirviendo en parroquias, pues se acuerden, ¿no? Porque hay personas excelentes, pero también personas que literal parece que estás yendo al IMSS, o no digo contra el IMSS, pero es una institución que a mí me ha costado trabajo. Entonces, pues que recuerden qué están haciendo también nosotros, ¿no? Cuando servimos, pues acordamos. Ahora, pasando a los trámites de nulidad o el juicio de nulidad, lo más importante es que, como bien dijiste yo, no es automático. O sea, tú tienes tu historia de un matrimonio que fracasó. Ya de por sí eso es difícil, ya de por sí eso genera muchísima sentimentalidad y no vale la pena empezar si esto te va a llevar a vivir otra vez todo ese dolor y te va a causar un daño. O sea, hay que estar listos para empezar un proceso de nulidad. ¿Cuándo se debe empezar? Cuando la persona esté lista y quiera. Ni antes ni después. No hay que presionar de un lado ni del otro. Oye, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? Porque ya me quiero casar con ella y no he hecho su chance a que procese, porque es traumático. Un matrimonio fallido siempre es traumático. Entonces, eso se tiene que procesar. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Hay que hacer un estudio previo para saber si es viable. Hay veces que de escuchar la historia puedes decir, es bastante probable que sí. Hay veces que puedes decir, es bastante probable que no. Es más, yo cuando me toca decírselo a un cliente, a una persona, le digo, híjole, para mí no hay causa. O sea, yo no te puedo ayudar porque para mí no hay causa, ¿no? Pero eso ya es, perdón que te interrumpa, eso ya es con un abogado. O sea, se cuenta, yo sí he matrimonio fracasado, tal. Un día digo, estoy lista, quiero ver si hay causas de nulidad en mi matrimonio. Y entonces lo primero que tendría que hacer es buscar un abogado canónico. O sea, no me voy a meter a quién sabe dónde. Mira, a Google. Ajá. Sí, hay un tema que es delicado. Muchos acompañantes espirituales no saben o no entienden bien el proceso, incluyendo sacerdotes, incluyendo consejeros matrimoniales, que hay ciertos institutos que tendrían que revisar sus currículos, porque yo me he escuchado historias de terror, ¿no? De que una persona con un tema de violencia, de narcotráfico y tal, es que es tu cruz. ¿Cómo que es tu cruz? O sea, no puedes aconsejar con esa responsabilidad, ¿no? Entonces, es delicado porque a veces las personas buscan ayuda pastoral con alguien que no conoce y en lugar de responsablemente decir, híjole, yo no soy especialista, dan una asesoría de mala calidad que afecta trascendentemente a las personas. Hay que tener mucho cuidado. No fuerzas estamos hablando, o sea, háblenme a mí, por decirlo así. Los abogados privados hacemos eso, podemos hacerlo. Los tribunales también lo hacen, además ellos lo cobran. Y ahí hay también abogados del tribunal. Y también hay sacerdotes que atienden y que conocen. En el tribunal te pueden decir también el de tu diócesis, ¿no? Tú marcas a tu diócesis
y dices, hola, ¿puedo hablar al tribunal eclesiástico? Ya te transfieren al tribunal y hay preguntas. Entonces, ¿qué ventajas tiene ir con el abogado privado? Pues que es un profesionista que te está dando un servicio directo y personalizado. Pero si tú estás cómodo con ir directo a tu tribunal o antes quieres hablar con un sacerdote o algo, adelante, o sea, está bien, porque así se empieza a procesar, a escuchar la historia del matrimonio y se pueden empezar a identificar elementos que dices, es muy probable que sí o que no, o en medio, ¿no? Porque cuando estás en medio y dices, híjole, no sé, a veces vale la pena echarse el proceso para saber. Ok. Y una vez que haces eso, por ejemplo, tú cuando le dices a un cliente, oye, pues creo que sí hay motivos, hay causas, ¿qué empieza a pasar? Y también a lo mejor podrías platicarnos un poquito, chance no tan a detalle, yo entiendo por el tiempo, pero sé que el Papa Francisco hizo unos cambios como para que la cuestión fuera un poco más directa o no sé cómo decirlo, o sea, a nivel países y así. Entonces creo que ya no llega al Vaticano la cosa, ¿no? ¿O cómo es? Sí, mira, antes de esta reforma, que es el motu propio Vitis Iuris Domino y eso, de 2015, todo para que, o sea, tú podías obtener una sentencia de nulidad en tu tribunal doméstico, en tu diócesis, pero para poderte volver a casar necesitabas una segunda sentencia, se llamaba doble sentencia conforme, entonces tenías que apelar, entonces apelabas al tribunal de apelación, que casi siempre es otro tribunal cercano, ¿no? Por ejemplo, México en ese tiempo apelaba en Monterrey, ahora apela en Toluca, pero si Toluca o Monterrey te decían que no, o el primero te decía que no y te ibas al siguiente, tenías que ir a la tercera instancia, que es en Roma, porque necesitabas dos sentencias consecutivas en el mismo sentido. Lo más importante, o de los puntos más importantes de esta reforma, es que el Papa eliminó la necesidad de la segunda sentencia. Entonces, con una sola sentencia definitiva ya te puedes volver a casar siempre y cuando no lo apele a alguien más. En la otra parte, o una figura que se llama defensor del vínculo, que es un abogado del tribunal que siempre va a defender al matrimonio en un proceso de nulidad. Ok. Su trabajo es defender al matrimonio. Entonces, él también podría apelar si considera que es necesario. Pero si nadie lo apela, que es lo más común, con una sola sentencia, una vez que se hace firme a los 15 días, ya te puedes volver a casar. Entonces, ¿qué pasa o cómo se desarrolla el proceso una vez que tienes un estudio de viabilidad, digamos, ¿no? Que alguien, un profesional te dice, yo creo que sí hay elementos? Lo que se tiene que hacer es redactar un libelo. Ese es como el escrito inicial de demanda, el primer escrito. Lo presentas al tribunal al que le toca, al competente. Puede ser la diócesis en la que vive el esposo o en el que vive la esposa, o puede ser la diócesis del lugar donde se casaron, o puede ser incluso la diócesis del lugar en donde se deben recoger la mayoría de las pruebas. Cualquiera de estas reglas puede aplicar, no hay un orden. Ese es otro de los cambios recientes, ¿no? Puedes escoger cualquiera de las reglas que quieras. A veces todas son la misma. ¿Sí? Oye, es que yo me casé en Saltillo con una saltillense, los dos vivimos en Saltillo, y todas nuestras familias viven en Saltillo. Bueno, pues vas a ir a Saltillo, no hay como para dónde hacerlo, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Que no, bueno, es que mi domicilio está en Córdoba, pero el de él está en Mérida y nos casamos en Ciudad de México. Bueno, pues escoge, ¿no? Ahí tienes tres opciones. Nada más que donde vayas, pues ahí vas a tener que sustanciar tu proceso. Entonces presentas. El tribunal, ¿qué hace? Notifica a la otra parte. La otra parte puede o no contestar, puede o no participar. Se abre, bueno, se fija la fórmula de las dudas, que quiere decir el tribunal dice cuál causal vamos a estudiar, cuál o cuáles. Se cita a las partes a declarar y después se cita a los testigos y se analiza cualquier prueba que exista. Como se trata, normalmente son asuntos planteados desde el consentimiento, es muy difícil entrar a la psique de las personas, lo que decía, y cómo sabes, ¿no? Pues sí, ¿cómo le haces para entender que en el interior de alguien no quería casarse o estaba influido por una situación que determinó su voluntad? Pues por medio de testigos que te cuentan la historia, ¿no? Y por medio de peritos, por ejemplo, peritos psicólogos que te dicen, sí, estas causas pueden ser un cuadro de esta situación y entonces eso produce estos efectos en la persona, ¿no? Y por medio de un estudio de personas profesionales. Entonces, que son los mismos miembros del tribunal, los abogados que van también, lo estudias, pero también con la práctica vas entendiendo cómo va funcionando la mente de las personas al casarse y al no casarse, ¿no? Entonces, puedes armar un cuadro y ya lo tienes que sustentar con pruebas. Una vez que se desahogan todas las pruebas, declaran los testigos, se presenta lo que haya, entonces se puede argumentar el caso en una fase de alegatos o de animadversiones. El abogado va y dice, mire, señores jueces, bueno, es por escrito, ¿no? Pero
Yo creo que en este caso sí es nulo, porque fíjese cómo, mira, hacía esta cosa, se portaba así, la engañaba desde el día uno, o se emborrachaba todas las noches. Entonces, yo creo que estos son mis elementos de prueba, este es mi razonamiento, y el tribunal ya toma una decisión y emite una sentencia en la que dice si consta o no consta la nulidad del matrimonio. Ok. Y a mí me surge algo porque pues yo lo he platicado con algunas personas y también así como ¿cómo saben? Surge muchas veces ok, pero ¿qué pasa si después de toda la investigación, después de todo el peritaje, después de toda la recopilación de las pruebas, se me fue el nombre de la instancia oficial, ¿El tribunal eclesiástico? El tribunal eclesiástico lo declara nulo, pero en verdad no era nulo, ¿no? Y yo, o sea, me gustaría saber ahí tú qué tienes que decir, ¿no? Pero yo como que pienso que siempre está lo profundo del corazón, que es impenetrable y que solamente Dios sabe, y que si hay una intención, si hay una manera en la que tú, pues ahí jugaste chueco, igual que cuando se da una sentencia judicial, o sea, en el ámbito civil, por ejemplo, es de cara a Dios, ¿no? Y cada uno sabe y cada uno tendrá la experiencia que tenga y su relación con Dios y lo que de ahí derive, ¿no? O sea, creo que también ya hay ahí una libertad de la persona donde ya ahí no nos vamos a meter ni nos podemos meter y que ya solo Dios sabrá, ¿no? Pero no sé si tú tengas algo un poquito ahí que decir de eso. Sí, pues tal cual lo que dijiste. La verdad es que o sea, nunca puede constar con plena certeza ni que el matrimonio existe ni que no existe. Eso lo sabe Dios. Ya si tú hiciste todo una faramaya para demostrar que no existía, pues ya te arreglarás con Dios. No, pues Claro. como le hacemos, ¿no? Sí es verdad que los tribunales son gente profesional, o sea, no es sencillo engañar a un tribunal. La gente luego piensa que sí, ¿no? O que los puedes comprar como si fuera el tribunal cualquiera, ¿no? En mi experiencia, no pasa así. En mi experiencia. En mi experiencia, cuando los clientes se están engañando, o sea, yo he tenido clientes que me han metido a mí y que tú llegas y presentas una causa y a la hora de estudiar la causa te llegas con una sorpresa de que el cliente te mintió, pues salió ahí y entonces ahora a ver qué pasa. ¿No? A lo mejor no era nulo, a lo mejor nulo, pero el malo del cuento era el otro, ¿sabes? Digo, ahí no afecta la nulidad, pero sí afecta, bueno, yo por ejemplo sí me llevo a molestar mucho cuando me pasa eso, porque pues, tú presentas una teoría que al final no es cierta. Ahora, nunca lo vamos a saber con certeza, ni uno ni otro. Eso es parte de lo que, a ver, voy a tocar algo un poco polémico. Cuando salió Amor y Letitia, que todo el mundo decía que si los divorciados vueltos a casar podían comunicar, que si la ortodoxia y el magisterio, a ver, es que no están entendiendo nada, o sea, con todo respeto, pero es un tema de misericordia y de partir de que como seres humanos no podemos conocer la verdad. Y es más, hay personas que no tienen acceso a la justicia canónica. Entonces, en buena onda creo que negarles la comunión, porque el tribunal no abrió, porque hay tribunales que, la verdad, eso como en todo, hay tribunales buenos, eficientes, y hay tribunales que le echan ganas. No abrió, no quiso, viven en un pueblo, en una sierra y no tienen o sea, no tienen ni misa cada domingo. ¿Cómo vas a pedir que vayan a litigar una nulidad matrimonial a la cabecera de la diócesis? O sea, estás pidiendo imposibles. Y el intercambio con el imposible es la comunión sacramental. Entonces, parte de reconocer que como iglesia no podemos saber lo que sabe Dios, no todo, ¿no? Pues también les abrimos a la misericordia. Y yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? No sabemos exactamente, pero bueno, sí, lo que sí hay es una obligación moral interna de servir a la verdad. O sea, todo proceso en la iglesia es un servicio a la verdad, diría Juan Pablo II, una diaconía de la verdad. Entonces, esa es una responsabilidad que tienen los fieles que están buscando su unidad, los abogados que participamos, los tribunales, quienes acompañan, quienes difunden conocimiento, los testigos, de hablar con la verdad. Oye, pero ¿qué digo para ayudarle a mi amigo? Tú dices la verdad. Pero es que, ¿qué tal que no le ayuda? No, sí le ayuda, porque aquí lo que quiere saber es la verdad. Aquí no es ni ganar ni perder, aquí estoy casado o no estoy casado. Estás casado, tienes que vivir como casado o atender a las consecuencias. Y si no está casado, pues tiene todo el derecho de vivir como no casado y no lo podemos obligar a lo contrario. Entonces, estos son procesos de búsqueda de la verdad y así los tenemos que tomar y así los tenemos que vivir también. Qué fuerte. La neta, mientras hablabas, se me ocurrían 200,000 más preguntas, pero casi que creo que vamos a tener que invitarte otra vez porque
hay algo que neta creo que sí no puede terminarse el episodio y justo diste el pie para, o sea, ¿cómo crees tú que como iglesia podemos promover un espacio de mayor acogida, quizá? Porque no debe ser nada fácil. Yo tengo personas cercanas que o están en el proceso o han pasado por procesos de nulidad. Y como tú decías, es revivir un infierno, porque o sea, ahorita lo explicaste como un proceso que hasta por afuera puede sonar un poco sencillo, pero el tema de los testigos, el tema de revivir circunstancias, de tener que detallarlas, de dejar entrar a una intimidad tan profunda que alguna vez se pensó que era para sí, o sea, como muchas cosas que yo creo que, o sea, enfrentan una gran dificultad en la iglesia, en las parroquias, en los movimientos, ¿no? De ser incomprendidos quizá, o de ser incluso señalados, o no sé cómo decirlo, Estigmatizados. estigmatizados tal vez. ¿Cómo podríamos nosotros como iglesia, pues eso, como que ser un lugar de mayor acogida o mayor comprensión para las personas que están en el proceso? Esta es una gran pregunta. A ver, es que yo creo que tristemente los cristianos caemos mucho, o sea, los católicos, en la trampa de volvernos fariseos. ¿No? Entonces, yo tengo mucho celo por la verdad y por el bien, y cuando veo a alguien que no lo tiene o se porta mal, en lugar de acercar, no sé, ¿no? Anunciar la verdad con caridad, la anuncio con condena y con gritos, y eso pasa en el debate de aborto, pasa con este tema de las nulidades, o sea, pasa con el tema de la homosexualidad, o sea, como que yo sé que la verdad es así, y entonces tú que no la sigues, pues te vas a ir al infierno, y si no te vas al infierno vas a ver y quieres tú la sigues. Espérame, Cristo no se comportaba así. O sea, Cristo no anunciaba el evangelio así. O sea, yo nunca vi, por ejemplo, a Jesucristo en el Senado romano pidiendo que el matrimonio fuera para toda la vida. O sea, si alguien se perdió ese evangelio y lo tiene, pues que me lo pase, porque yo no lo vi haciendo lobby. Y eso que yo era cabildero, ¿no? Dice, Cristo no era cabildero. Cristo no salía y acusaba, o sea, sí hablaba de la culpa moral, ¿no? Como la mujer adúltera, ¿no? O como la mujer del pozo de Sicar, que le dice, tiene razón, ninguno de esos es tu marido. O sea, no le dice, ay, qué padre, qué bien, no, pero no la apedrea, ni la condena, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezarnos a quitar la idea de que anunciar el evangelio es a pedradas, porque así no va, ¿no? Así no funciona. Y yo creo que eso es peor. Otra cosa es que hay que conocer, ¿no? Porque a veces no tenemos idea o creemos que tenemos medio idea de algo y a la mera hora no es cierto, y entonces al hablar de eso pues metemos en rollos que no vienen al caso. El tema de la nulidad es muy delicado. Entonces tú no puedes andar por la vida creyendo que sabes de nulidad matrimonial y de derecho canónico después de que escuchaste el podcast, ¿no? Con todo respeto, pues, no, o sea, ok, qué bueno, Totalmente. pero dirígelo al que sí sabe cuando vas a estudiar un caso, ¿no? Es irresponsable, es como, tú sabes derecho penal, no, soy ingeniero, pero como yo sé que tú medio le sabes, ¿no quisieras ayudarme a sacarme de que me acusan de homicidio? No, entonces lo mismo, y creo que con eso podríamos dar un paso importante. O sea, a nuestros hermanos que están pasando por un proceso de nulidad, uno, no es nada fácil, o sea, nada fácil. Dos, están ejerciendo un derecho. Ellos tienen derecho a saber su verdad, no su verdad subjetiva, ¿no? Sino su verdad de cara a Dios y de cara a su matrimonio. ¿Estoy o no estoy casado? Y tres, nosotros no somos ni juez eclesiástico, mucho menos somos inquisición, y no vamos a saber la verdad por lo que opinamos de la situación. Es que yo los vi tan felices en su boda que cómo me dices que es nulo. Pues, también, pero ¿tú dónde escuchaste a los testigos? ¿Dónde viste las pruebas? ¿Dónde sacaste tu doctorado en Derecho Canónico? O sea, espérame, es una opinión. Entonces, por eso hay una estructura que nos permite acercarnos lo más posible a la verdad, lo más posible. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Tratar de bajarnos de nuestro propio trono, yo creo que sería buena idea, ¿no? Y más bien acoger. Y si un hermano sufre porque está en personalidad, pues vamos a acompañarle. Y creo que eso va a ser más bien en general. Y, por ejemplo, para las personas, digo, agradezco muchísimo la respuesta y se me hace súper bien. Y todo así como que decía, yo sé. Pero también quisiera darle un mensaje como que a las personas, digo, es un mensaje, ya dimos un mensaje indirecto, pero a las personas que están viviendo el proceso, porque sí es una pregunta que nos ha llegado
cómo vivirlo más en paz que menos, o como que santamente o con paciencia o de cara a Dios, porque muchos sí me han hablado como de un desgaste profundo o como de una desilusión justo por la reacción de los demás. No sé si pues, al acompañar has visto algo que pueda se me fue la palabra, Reconfortar. Sí. Híjole, yo creo, bueno, a mí en mi experiencia con mis clientes, muchas veces el proceso de nulidad les ha vuelto a la vida religiosa. O sea, ha sido como un proceso de recatequización, por ejemplo, o fruto de haber entendido mejor su fe y decir, híjole, lo que hice estuvo mal y quiero vivir ahora de cara a Dios. Entonces, eso creo que es muy bueno. Yo creo que vale mucho la pena si alguien ya está viviendo o está a punto de empezar una oportunidad, ponerse en manos de Dios. Es paso uno. Paso uno y confiar en el Espíritu Santo. Yo he visto obrar el Espíritu Santo maravillas en los tribunales. O sea, es una realidad que actúa. Creo que es bueno quien lo necesita tener un acompañante. Puede ser un director espiritual, puede ser su pareja actual, si la pareja entiende de qué estamos hablando. Si puede ser un psicólogo, ¿no? Alguien que a lo mejor, porque sí, pues se reviven partes difíciles de la vida. A mí me ha tocado con personas que han estado conmigo, pues un poco hacerle de acompañante. O sea, yo he tenido personas que obviamente han llorado, que me han contado hasta partes que pues ya no son propiamente del caso, pero que realmente lo que buscan es alguien que les escuche y pues uno vaya por humanidad, ¿no? Y no por amor a los hermanos, pues está ahí. Yo no creo que el abogado no necesariamente es el más indicado para acompañar. Yo he tratado de formarme y de estar para no solo ofrecer un servicio sino también poder hacer algo más o referir. Yo tengo padres a los que les hablo y les digo, padre, te puedo mandar a esta persona que tuvo esta situación, o psicólogos, ¿no? Pero sí creo que es bueno entrar acompañados en oración, de cara a Dios, y poniendo un poco de lado, yo sé que pesa mucho lo que la gente puede decir, pero pues la gente siempre hablará, ¿no? Y también es bueno ser discretos. No tiene mucho caso contarlo a todo el mundo. No, como para qué, ¿no? Más bien, creo que la discreción y el llevar el proceso de manera muy interior te ayuda más que comentarlo con muchas personas. Y eso qué importante ahorita que decías de la discreción. Creo que la discreción por parte de quien está viviendo el proceso en custodiar la intimidad, sabiendo que seguro hay gente a su alrededor en quien se puede apoyar, como estas personas, a lo mejor familia, gente que los mira y que los conoce y que los acoge con amor. Y también la discreción, ahorita de la pregunta anterior, no me regreso tantito, la discreción de quienes de pronto podemos saber qué está pasando este proceso y ya queremos opinar, etcétera, y tú mismo decías, cómo nosotros no podemos conocer toda la verdad, pero yo agregaría que tampoco nos corresponde, o sea, tampoco nos corresponde estar opinando y andar sabiendo. Creo que, híjole, que eso, apelar a la discreción puede cambiar nuestra actitud e inclusive llevarnos a una actitud no solamente de mantenernos al margen, sino a lo mejor de sostener desde la oración, ¿no? Que ya puede hacer muchísimo para que haya frutos en esta persona, en este proceso, en la familia, en los hijos, etcétera, ¿no? Si es que los hay. Y creo que pues para todas las personas que a veces saltamos también criticando o haciendo un juicio duro sobre los procesos de la iglesia, etcétera, ¿no? Me encantó que dijeras, ¿no? Que esto sirve a la verdad siempre y que para eso está, para servir a la verdad, ¿no? Y la verdad os hará libres. Entonces, me encanta de esta perspectiva que nos compartes, la claridad con la que lo haces, obviamente habla de que es a lo que te dedicas. Entonces, yo no sé, si tú tengas alguna otra pregunta, vamos cerrando el episodio. No sé si tengas algo más que Híjole, yo tengo 200,000 preguntas, pero después, o sea, creo que en esencia justo esto es lo que por lo menos yo o sea, necesitaba o quería escuchar más lo que muchas personas como que nos han ido preguntando últimamente. Seguramente hay muchas otras cosas que pueden salir, pero sí creo que lo podremos dejar para otra ocasión. Y más bien te pregunto a ti, Adrián, si hay algo, ¿no? Pensando en que tenemos que ir cerrando, que quisieras transmitir o sea, a quien tú quieras, porque aquí te va a escuchar pues el que le dé play, ¿verdad? Ok. Bueno, sí, una cosa muy importante siempre que se habla del tema de nulidad
sobre todo en foros de, digamos, divulgación, hay una regla en la iglesia que todo matrimonio que tuvo una boda, se dice, se presume válido. Se llama a favor del matrimonio. Entonces, a nosotros no nos toca, híjole, ya viste fulanito y fulanita, como que el padre se equivocó y yo no lo vi tan contento, seguro es nulo su matrimonio. Guárdatelo para ti, piénsalo, es un ejercicio, estás tomando, está bien, especula, pero en tu cabeza. No vayas a decirle a fulanito, ay, se me hace que es nulo tu matrimonio, ¿no? No, está mal. Si te preguntan, y sabes, contesta, y si no, oye, pues a lo mejor sí, ¿por qué no vas y preguntas a un tribunal, a un abogado? ¿No? Esa es como la regla, porque más también nos quita la paz, porque estás pensando y entonces ves matrimonios, tal vez, no te estés preguntando todavía, no te toca, como bien decías. Ya nos sentimos expertos, como decías, después de haber escuchado el episodio de Amar así, consentimiento, la forma, la fórmula. No, incluso los que, o sea, yo a veces sí digo, híjole, me suena bien raro esto, pero yo mismo me callo, ¿no? Porque hasta que no me pregunten. Y eso que eres el experto. Es que justo, ¿no? Es una tentación, pero hay que saber no caer en las tentaciones todas, pero en esa en particular. Luego me decía yo sí que yo tengo un tip, que esto está sustentado en 99% de los casos que yo personalmente he llevado y creo que cualquier persona que se haya metido me respaldará, al menos hasta cierto punto. Si las personas que te quieren, tus papás, tus amigos, que te quieren, ¿no? Que sí te quieren, y lo sabes, te dicen que tu novio o tu novia no te conviene, que no te cases, que hazles caso. O sea, no es, algo está mal, algo están viendo. O sea, no es la historia romántica de tú y tu novio o novia contra el mundo. Es muy raro que eso pase, Romeo y Julieta es raro, ¿no? Entonces, si hay un motivo interior, oye, es que el exnovio de ella me decía, bueno, a lo mejor el exnovio no le hace mucho caso. Pero si tu mamá te dijo, oye, mijita, no te veo feliz con él, y tu mejor amiga te dijo, oye, es que sabes qué, yo creo que no, hazles caso. Para mí, esa es una de las preguntas fundamentales en el estudio de inmunidad. ¿Qué pensaba tu familia? Híjole, no, es que la verdad me decían que no, pero pues no le hice caso. Ah, ok. O el testigo en una declaración. No, pues es que yo desde que conocí al novio le dije que no, porque tal y tal. Bueno, pues hazles caso, no te lo dicen para molestar. Ese es un elemento, creo, de discernimiento muy claro. Algo están viendo. O sea, a lo mejor no es que no te debas casar, a lo mejor es que hay que atender un tema, ¿no? Claro. Justo, como poner la atención. Una señal para poner atención. Ajá. Exacto. Explorar, ¿no? Ay, muchísimas gracias por ese tip. Y no sé, Adrián, si tengas alguna frase que nos quieras. ¿Mande? Es que no sé si ibas a decir otro o ya eso. No, creo que esos son los dos puntos importantes. Ah, porque te vi así. Sí. Y yo. Y te digo, No, la es que interrumpa, Sofía. contar muchas anécdotas, pero no, ahí sí ya no va a dar tiempo. Pero sí es como, o sea, para mí esa pregunta es clara. Súper. Sí. ¿Y hay alguna frase que nos quieras compartir o nosotras compartimos una así que se nos haya hecho potente del episodio? No, pues a ver ustedes. Pues a mí una que la verdad me encantó cuando la dijiste es, y me corregirás si lo digo mal, que todos tenemos derecho a conocer nuestra verdad de cara a Dios y a nuestro matrimonio. Sí, totalmente. Me encanta, me encanta. Y me encantó que justo todo lo enfocaras como en la búsqueda de la verdad para la persona, para el matrimonio, o sea, sí. Así que, Adrián, en serio, gracias. Nos quedó corto, 1 hora, es un tema amplio, pero te agradecemos muchísimo haber aceptado y pues yo creo que cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, ¿no? O sea, al final, si alguien quisiera, porque conoce al primo de un amigo del tío de fulano que quiere empezar un proceso, o también sé que escribes, o sea, como que dónde podemos, pues, recibir más de ti. Sí, ok, mira, yo tengo una página de internet que es rodriguezalcocer.com. Ok. Ahí me pueden contactar. También tengo una cuenta de Instagram, pero yo reconozco que soy muy malo con eso. Entonces, me pueden escribir, no van a encontrar demasiado contenido, que es adrianr.alcocer. Ok. Y esos son como mis medios de contacto. Súper. Nosotros me llega directo, entonces. Súper. Gracias, Adrián. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos escucharon. Ahí, entre todos, también sosteniendo en la oración, intercedamos por Adrián. Y nada, nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.